Gálatas 3, 21, 26. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. La promesa que es por Jesucristo tenía que ser dada a los creyentes. La promesa, no la ley, la promesa. Pero antes que viniese la fe, porque la fe es por la promesa, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Se acuerdan la palabra confinados entre el 2020 y 2022? De aquella pandemia y que había un confinamiento, todos encerrados por una pandemia, el encerramiento, el confinamiento. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados bajo la ley. Necesitábamos liberación. Necesitábamos que alguien venga a liberarnos de la ley. Encerrados, dice, para aquella fe, para que iba a ser revelada. Interesante. Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No había revelación de fe. Estaban bajo la ley. No había revelación de fe. Estaban bajo la ley. Por eso cuando Jesús vino a hacer milagros, proezas y maravillas, los judíos ortodoxos de aquellos días no podían comprender ni entender lo que era la fe. Y le preguntaban al ciego, ¿cómo hizo para abrirte los ojos? Y aún el ciego relatando cómo hizo Jesús para abrirle los ojos, los judíos no podían entenderlos, porque todavía estaban encerrados en la ley. Aleluya. ¿Cómo está tu corazón? ¿Encerrado todavía en la ley? ¿O Dios te ha liberado de la ley? ¿Guardas tú los mandamientos y el Shabbat? Si esto haces tú, estás encerrado, todavía confinado, todavía no conoces al Mesías, al Cristo de la gloria. Hay iglesias, como la iglesia adventista, que todavía guarda el Shabbat. Están confinados, encerrados, no conocen a Cristo todavía. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es el cuidador, escuchen, para llevarnos a Cristo. La ley era aquella persona que nos llevaba o nos conducía a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Justificados por la fe, no por la ley. Ninguno de los que obedecen la ley jamás será justificado. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, no estamos bajo la ley. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Les voy a dar un ejemplo. No decía la ley, para aquellos que guardan la ley, para que se den cuenta que la ley era solo un medio para llevarnos a Cristo. No decía la ley que el hombre no se podía casar con una extranjera. ¿Y cómo Booz se casó con Ruth? ¿Y cómo en la Biblia, una Biblia hebrea, Biblia judía, cómo un libro de la Biblia se llama Ruth? Lleva como nombre Ruth, una mujer moabita que no tiene nada que ver con las leyes que Dios estableció. Una mujer extranjera, una mujer moabita. Y cómo la ley decía que estaba prohibido el casamiento mixto, casarse el hombre judío con una extranjera, estaba prohibido. Y cómo Booz se casó con Ruth. Y cómo la Biblia lleva un nombre
de una mujer extranjera llamada Ruth. Y de esa mujer, su bisnieto de Ruth, el bisnieto de Ruth, llegó a ser, a ver si alguien escucha, aunque sea alguien acá, porque no sé si están escuchando ahí, llegó a ser el bisnieto, el rey más grande de toda la historia de Israel, llamado David. Cómo Juan el Bautista comenzó a testificar y cuando apareció Jesús dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe, me haga chiquito hasta desaparecer. Y Jesús dijo de Juan el Bautista que llegó a ser el más grande de todos los profetas. Y Jesús dijo de Juan el Bautista que la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea que Juan pertenecía al antiguo pacto, al antiguo testamento, no al nuevo. Juan todavía estaba bajo la ley. Pero cuando Juan los condujo a todos, porque ¿qué hizo Juan? Testificó, declaró y predicó, pregonó y profetizó la venida del Mesías. Él predicó la venida del Mesías y dijo, Él es de quien he venido hablando, predicando y testificando, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach Melech Adonai, el Rey de Israel. Él es el Mesías. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan era la ley y el último profeta. Juan era la ley y el último profeta. La ley y los profetas testificaron y predicaron hasta la venida de Cristo. Y Jesús dijo, ahora el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora el reino de Dios es anunciado. Antes, cuando estaba vigente la ley, el reino de Dios no era anunciado. El reino de los cielos no era anunciado. Cuando estaba la ley, no habían milagros, proezas, maravillas. No habían esas cosas. Nadie echaba fuera demonios, porque no podían echar fuera demonios, porque para echar fuera demonios es necesario que el reino de Dios se establezca. Y cuando estaba vigente la ley, no sucedían esas cosas. Juan es el claro ejemplo de que nos condujo al Mesías. Estábamos confinados en la ley. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a ustedes a obedecer o volverse nuevamente a la ley cuando ya Jesús fue presentado ante ustedes con todas señales, maravillas y milagros? ¿Cómo que se volvieron nuevos a la ley? Tanto trabajo he hecho entre vosotros, he trabajado en vano entre vosotros. Estoy maravillado de ustedes, le dicen. Han caído de la gracia. Y la Biblia dice claramente que todos aquellos que se vuelven a la ley caen de la gracia. Dice, de la gracia habéis caído, dijo el apóstol Pablo, todos aquellos que quieren nuevamente volver a la ley. De la gracia han caído. Ya no tienen a Cristo en sus corazones, porque se volvieron a la ley. Conozco muchos que dicen que es necesario guardar los mandamientos, guardar la Torá, guardar el Shabbat, que es el día sábado, el séptimo día, el reposo, cuando Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. Oh pueblo, ¿cuándo abrirás tu corazón para saber que las Escrituras nos revelan la verdad? ¿Y por qué tú, aún leyendo la palabra, no la puedes entender? Tu corazón está cerrado y tienes que abrirlo para Cristo, pero tú dirás, soy ministro de una iglesia. El hecho de que seas ministro, pastor o obrero de una iglesia a mí no me garantiza ni me dice absolutamente nada de que tienes el respaldo de Dios. Tienes que volverte a Cristo. Él es el único que Dios nos dio para liberarnos de aquel confinamiento que estábamos encerrados en aquella ley.